Sean bienvenidos, ya es viernes de podcast y están en su canal Estativa, un lugar de ideas, retos y experiencias. Y el día de hoy comenzamos con una nueva trilogía que habla acerca de la influencia profesional. Y el tema con el que vamos a abrir el día de hoy es ser confiable en el trabajo, más allá del cumplimiento. Y es que hay algo curioso en el trabajo, ya que muchas personas cumplen con aquello que se les pide, aquello para lo que fueron contratados, pero no todas generan confianza, no todo el trabajo nos inspira a hacer más. Y la diferencia entre cumplir y ser confiable cambia completamente el panorama y la forma en la que te perciben dentro de tu equipo, de tu trabajo, incluso dentro de los proyectos, si es que trabajas de manera independiente. Es por eso que el día de hoy, como siempre, les traemos 3 puntos importantes más nuestra mirada organizacional, así como cierre estratégico. Pero en esta ocasión vamos a hacer algo un poco diferente para estos podcasts de esta trilogía. Hablaremos sobre un poco la realidad. En el segundo tema hablaremos de lo que sí y lo que no. Y por último, ya saben, con estrategias para apoyar esto. Este tema del sí y no lo veremos un poco más adelante. Así que, ya es viernes, acerca tu café, tu libreta, tu teléfono o lo que necesites, porque esto necesita que tomes nota. Y vamos a empezar con el tema de la realidad del problema. Cumplir es necesario, pero no es suficiente. Así que ojo, hay muchas personas que entregan sus tareas de acuerdo a su puesto, a lo que ellas hacen, realizan, y obviamente eso está bien. ¿Por qué? Porque es parte de su actividad. Y derivado de esto, pues entonces están cumpliendo con su trabajo, están haciendo aquello que se les pidió y aquello para lo que fueron contratados, o en su defecto, pues también si están de manera independiente, fue para el proyecto que se les encomendó. Cumplen con todas las directrices y todo aquello que se necesita. Todos en este modo siguen indicaciones. Están cumpliendo con el mando, pero ¿y luego qué? ¿Qué más sucede aquí? ¿Qué más podemos aportar o qué más se puede hacer que realmente tenga un impacto? Y no solo un impacto cualquiera, sino un impacto positivo y que va a hacer que los demás regresen a nosotros. Porque obviamente al tener todo esto, cumplimos con la productividad y eso es genial y es muy bueno y estamos dando un resultado numérico. Pero aún así, estas personas muchas veces no son vistas como alguien en quien realmente puedas confiar. Porque la confiabilidad no es solo hacer lo que te piden, sino es poder reducir la incertidumbre en los demás. Por eso es tan importante que podamos abordar este punto de manera adecuada y estratégica. Y obviamente dentro de todo esto, pues vamos a hacerlo muy sencillo. Si yo genero confianza, la gente regresa conmigo. Si yo genero confianza, voy a hacer que los demás se sientan seguros, respaldados, incluso que en muchas ocasiones yo sea un punto de referencia para ellos. Esto en el trabajo tiene un valor incalculable. ¿Por qué? Porque esto no se queda ahí, la gente lo empieza a ver e incluso esas mismas personas que empiezan a confiar en mí me empiezan a referenciar. Y esto dime, si te hace clic y te ha pasado, sabes que no te estoy mintiendo. O conoces a alguien que realmente es así. Cuando uno se vuelve tan confiable en lo que hace y no solo cumple sus tareas, la gente lo recomienda y lo ve como un punto de referencia. Así que sabrás que no te estoy mintiendo. Pero, ¿qué sucede? Porque aquí es donde hablábamos del qué sí y qué no. ¿Qué cosas hacen que yo realmente sea confiable o qué cosas hacen que yo no genere confianza en mi equipo o con mis clientes? Y creo que esto es algo que todos esperan. Así que toma nota y ojo,
si estás en aquellos que no generan confianza, es momento de cambiar. Y si estás en aquel grupo que realmente está generando confianza, pues igual, aprovecha y pule algo que puedas en este momento. Así que en el segundo punto vamos a hablar de esas señales de baja confianza. ¿Qué sucede con esas personas? Sencillo, sincero y al punto. 3 estrategias mal utilizadas por ellos. Primera, solo comunican cuando hay un problema. ¿Qué sucede? Por ahí creo que hemos escuchado el dicho de quieren tapar el hoyo hasta que ya cayó el niño en el pozo. Entonces, aquí es donde ellos actúan. Hoy es que necesito que me eches la mano, que estemos haciendo este proyecto porque ya no surge, porque el cliente me está pidiendo esto. Y en ese momento es cuando esas personas, a pesar de que están cumpliendo todo, se encuentran con un problema, pero nunca están al pendiente de nada, sino hasta que ya sucedió es cuando realmente quieren actuar. Y eso obviamente pues genera inconvenientes. Porque la gente empezamos a pensar que están ocultando algo, que realmente no nos dijeron todo y que por ahí están haciendo pues todo un show para afectar pues ahora sí que todo el trabajo que se está realizando. Segundo punto, no dan seguimiento. Estas personas rara vez están al pendiente de lo que sucede. Ellos se encargan de cumplir su actividad, ellos cumplen con sus tareas, ellos hacen su trabajo y hasta ahí. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasa antes? No les interesa, simplemente ellos quieren su trabajo, apuran a los demás y buscan que todo llegue a un término adecuado para ellos. Son la gente típica que te dice, ese ya no es mi problema porque yo pasé y yo cumplí con mi actividad. Así que ya no sé qué sucedió. O aquellos que llegan y te dicen, oye, es que no me importa lo que tengas que hacer o cómo tengas que trabajar. Yo necesito y requiero que me entregues mi reporte, mi información en este momento. Y eso pues obviamente tampoco va a generar confianza en las personas. ¿Por qué? Porque llegar de esta manera altanera o sin importancia, o a lo mejor no llegas grosero, pero te da igual lo que pase con los demás. Eso está diciendo que no eres empático. Y esto, díganme si no genera confianza, ni siquiera genera un trabajo en equipo adecuado. Y creo que ya hemos hablado en otros podcasts acerca de esto, así que ese es el segundo punto. Y para cerrar estas malas estrategias de la gente que no genera confianza, pues creo que hablamos de un punto delicado. Ellos desaparecen cuando algo se complica. ¿Por qué? En algunas ocasiones ellos quieren ser los protagonistas, los líderes, aquellos que según están haciendo y deshaciendo porque son los que más cumplen. Pero cuando los problemas llegan, no los ves. Ya no están. No hay soluciones que vengan de ellos. Están muy ocupados atendiendo otras situaciones. Y es que entonces aquí hay otro tema que ya hemos hablado también, la falta de responsabilidad. Y entendemos que en muchas ocasiones puede ser la falta de experiencia, puede ser que también no se sientan ellos incluso seguros de tomar una decisión o que han tenido algunas malas experiencias. Pero todo esto, desaparecer cuando más se necesita, tampoco inspira confianza en el equipo. Y es entonces cuando las personas que están contigo pues empiezan a decir, oye, pues es que cuando todo se complica, cuando todo se pone mal, necesitamos confiar en alguien que cumpla, vamos con esta persona. Y esa persona desaparece, no la encuentras, está ocupada haciendo algo más, o lo que ya mencionábamos, eso ya no es mi problema, eso ya pasó, o es que esto ya no cabe a lo mejor dentro de la autoridad, lo que tú quieras. Y son temas que obviamente poco a poco merman la confianza. Y dime tú, ¿acaso te has encontrado con alguien así? ¿O conoces a alguien así? Sí, bueno, creo que ya viste a qué nos estamos refiriendo. Pero no todo es malo, no todo es caos, así que vamos con la contraparte. Aquellas personas que sí inspiran confianza. Porque si ellos utilizan estrategias de manera inadecuada, estas personas usan las estrategias de una manera que genera lo que buscamos, reducir la incertidumbre, ser confiables. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, no decimos que ese es un patrón, pero regularmente presentan esas 3 características que, si pones atención, vas a ver que se contraponen contra las 3 estrategias negativas
de aquellos que no generan confianza. Primera, mantienen informados a todos los involucrados. Si te fijas en el primer punto, no hay comunicación. Aquí se mantiene informado. ¿Por qué? Porque alguien que sabe de empatía y confianza conoce el poder, la influencia y el impacto de la comunicación. Todos siempre tenemos dudas, hablamos de incertidumbre y la mejor manera de poder hacerlo es comunicar a tiempo. No estar esperando que algo suceda, sino cada que hay un pequeño detalle, poder informarlos sin caer también en un exceso de información. Pero si es relevante, hay que comunicarlo. Mantienes a tu equipo comunicado, mantienes a tus departamentos comunicados, informas de cualquier contratiempo y eso genera confianza, porque la gente está viendo que cuando algo sucede, tú estás informando, no dejas que se estanque la información contigo. Eso habla muy bien de ti. El segundo punto o la segunda estrategia. Si hay gente que no da seguimiento, tú te anticipas, tú previenes. ¿Por qué? Porque estás anticipando situaciones. Si ves que algo va a retrasarte, que algo va a generar un caos, te anticipas y previenes. De esta manera, para generar confianza, tú eres un punto clave, porque saben que tú trabajas bajo un perfil estratégico. ¿Por qué? Porque parte de la estrategia es prevenir. Claro que puede haber complicaciones, claro que va a haber problemas, pero estás previniendo, anticipas escenarios y utilizas muchas veces tu experiencia o la de otros para poder saber qué es lo que puede llegar a ocurrir y de alguna manera estar ya teniendo algunas medidas para atacar estas situaciones. Y el último punto, eres consciente y responsable. Si sabes que en muchas ocasiones malas o de caos se necesita que alguien esté al frente y alguien tome una decisión responsable y que obviamente asumas las consecuencias de esa decisión, sean positivas o negativas, aquí es donde se valora que esta gente esté ahí contigo, al frente, a un lado, donde sea, pero que no te abandone, que cuando se necesita realmente cuentas con ellos. Estas personas que generan esas estrategias pueden o no ser líderes. Muchas veces pueden ser gente que no tiene un cargo o autoridad como tal, pero sí son líderes y obviamente tiene más peso y realce que aquel que no está cumpliendo. Lamentablemente en México creo que tenemos a esta gente que no genera confianza, como muchos jefes, gerentes, encargados y demás. Y hay gente que no necesita esos puestos para poder realmente cumplir con esta confianza. Igual, cuando estés buscando un consultor, obviamente, ¿a quién vas a buscar? Aquel que te genera confianza. Y en esta tierra, ese es el modelo con el que trabajamos. Así que, ante cualquier tema, duda de desarrollo organizacional o beneficio para tu empresa, contáctanos y te ayudamos con tu proyecto. Y por último, pasemos a las estrategias prácticas. ¿Qué sucede aquí? Ya vimos cuáles son los pros, los contras, lo que sí, no, lo que debe de hacerse y obviamente qué es lo que realmente buscamos dentro de estas personas confiables. Así que, ¿y ahora qué hago? Vamos a apoyarnos un poco en las estrategias de aquella gente que sí genera confianza. El primer punto y estrategia es comunicar. No solo se comunica el resultado total, se comunica el avance. ¿Qué sucede y cómo vamos como equipo trabajando en todo esto? ¿Qué sucedió? ¿De qué manera podemos atenderlo? Si es que hay un imprevisto, ¿qué se va a hacer? ¿Qué modificación hubo? Si hay algún cambio, ¿quiénes deben de formar parte de todo esto? Si es que se integra alguien más. Esto debe comunicarse como avance, no de manera que saturemos de información a las personas. Hablemos en un punto claro, conciso. Ya tenemos podcast hablando de ese tema de comunicación, incluso las microconversaciones y su poder. Segunda estrategia, hay que avisar antes de que haya un problema. Prevenir, dando seguimiento siempre. Esto genera cierta seguridad y también nos permite anticipar. Oye, pero es que de repente es mucha información. Por ahí también tenemos un podcast donde hablamos del uso adecuado de la IA en este entorno laboral. ¿Para qué? Para que no te satures, para que no estés siempre pensando que todo depende de ti sin ningún apoyo o auxilio. Y la otra, apóyate de la gente que colabora contigo.
Puede ser gente más experimentada, de más años, que conoce mejor la empresa. En cualquier posición, no necesitas tener un jefe o un gerente, porque muchas veces la gente que más sabe de los problemas es la gente que está en los niveles bajos. Así que acércate también con ellos, genera mucha comunicación y esto también va a generar una buena confianza en tu persona. Y la tercera estrategia es cerrar ciclos siempre. Hay que hacer cortes, hay que trabajar por proyectos, que todo tenga un inicio y tenga un término. Sabemos que no siempre es un término total, pero es un término de fechas y a partir de ahí puede cambiar la dinámica, podemos mejorar, podemos hacer adecuaciones, pero siempre pon un inicio y un término, porque si no dejas los proyectos abiertos a que se terminen en quién sabe cuánto tiempo, no tienes un objetivo, no tienes una meta y eso genera problemas, lo cual se refleja en que la gente tiende a suponer que realmente tú no sabes a dónde quieres llegar y alguien que no tiene un objetivo fijo es alguien que no genera confianza. Así que demuestra que tienes un objetivo, inicio y término para cada proyecto y actividad. Que aunque este evolucione, terminó la primera etapa y a partir de ahí comienzan un nuevo ciclo. Y entonces, con todo esto, poco a poco vas construyendo esta confianza en tu equipo y en las personas. Y dirás tú, ¿y esto de qué me sirve o en qué me apoya? Pues la mirada organizacional nos dice que en estos equipos que realmente trabajan con confianza generan mejores resultados. Y tú dirás, ¿por qué? Porque la confianza es emocional, pero también es operativa. Las personas que confían en estas líderes, figuras o etcétera, no se generan sorpresas en sus equipos. Cumplen conscientemente, no están obligados, tienen un objetivo y saben a dónde quieren llegar. Y obviamente facilita el trabajo para otros. Por eso, la confianza impacta directamente en cómo fluye todo el trabajo dentro del ecosistema. Así que, ya viste, si por ahí estás haciendo las cosas de manera inadecuada, es momento de cambiar, utilizar las estrategias y toma el rumbo adecuado. ¿Por qué? Nuestro consejo estratégico es: la gente no confía en quien nunca falla. Confía en aquel que sabe manejar lo que pasa cuando algo no sale bien. Este apoyo, este seguimiento y esta figura que se mantiene firme y junto con ellos en los momentos difíciles son las personas que más inspiran confianza. Son aquellos que realmente son líderes, aquellas personas que sabes que pase lo que pase, podemos contar con que habrá al menos una opción. No hablamos de soluciones, pero sabrán que hay una opción que podemos aplicar para tratar de resolver un problema. Así que con esto llegamos al final de este podcast. Si algo conectó contigo, recuerda dejarnos un like y te dejaremos una pregunta en los comentarios. Contéstala e interactúa con esta bonita comunidad. Si quieres más contenido, puedes visitar nuestras redes sociales y recuerda, en LinkedIn tenemos un post previo a este podcast y cada jueves estaremos subiendo uno relacionado al podcast del día siguiente. Al término de la trilogía, consulta todo el contenido de esa trilogía tan hermosa que tenemos para ti. Y no olvides compartir este video para que llegue a más personas. Que tengas un bonito fin de semana y nos vemos en la próxima ocasión.